Bueno, ahora sí. Está grabando. Tenemos ya las reglas para la clase de hoy claras. Yo tengo abierto también el grupo de chat para poder responder las preguntas que fuesen necesarias. A veces, cuando uno está haciendo... Ahí está. Tengo abierto el grupo de chat y tengo abierto también la clase para poder hacerlo mejor. Bueno, ¿qué es lo que vamos a discutir hoy? ¿Cuál es la peculiaridad de la temática de la clase que ha preparado Rami? Que seguramente después para cualquier consulta adicional van a poner a Ramiro a partir de la semana que viene ya reincorporado sin mayores problemas para poder satisfacer todas esas preguntas. Bueno, básicamente lo que queremos un poco en esta segunda parte de la cursada es comenzar con los conceptos, modelos y desarrollos teóricos y formales, las dos grandes cuestiones que tienen que ver con la macroeconomía, que es el crecimiento y el ciclo económico. Alguno dice que me está escuchando cortado, ¿puede ser? Bueno, voy a sacar, que es un problema del micrófono, así que saco los auriculares y el micrófono y... ¿Me escuchan un poco mejor ahora? Perfecto. Y también desconecto la pantalla, digamos, de mi computadora para que tenga un poco más de ancho de banda y ahí también te permita que el audio fluya un poco mejor. Muchísimas gracias por decirme. Bueno, como le estaba indicando, tenemos dos grandes temas en la segunda parte de la cursada, que son los temas de crecimiento económico y los temas de ciclo económico, cada uno a su vez con todas sus especificidades, las distintas teorías, las distintas escuelas, los distintos modelos. A diferencia de lo que pasó en la primera parte de la cursada, donde era principalmente aspectos conceptuales, más allá de que había algunos modelos en particular, en toda la segunda parte de la cursada vamos a ver mucha más cantidad de modelos, con lo cual la parte práctica se vuelve mucho más relevante y, por lo tanto, la importancia de que ustedes puedan practicar y preguntar todo lo que fuese necesario para poder desarrollar, digamos, en tiempo y forma los modelos que vamos a ver en la segunda parte de la cursada se vuelve crucial. Nosotros esto se los comento porque la verdad que antes del primer parcial tuvimos pocas preguntas, sobre todo por mail o por el foro de AU24 respecto a las cuestiones prácticas. Nos gustaría dejarles en claro para esta segunda parte que estamos completamente a disposición para todas las consultas que quieran hacer y sobre todo si alguno quiere hacer algunos ejercicios adicionales a los trabajos prácticos que le damos en cada caso para cada modelo, pídanoslo y nosotros intentaremos desarrollarlos para que puedan practicar con mayor cantidad de casos. Bueno, dicho esto, ¿qué es lo que queremos ver en la parte de ciclo? Primero que entiendan, como van a ver acá, todas estas cuestiones que se definen en la parte previa a ver los modelos específicos del ciclo económico. Es decir, cómo se define, qué lo caracteriza, las distintas fases, los tipos de ciclos, y como era la clase prevista para hoy, en particular, cuáles son las especificidades del ciclo económico en Keynes, y si tenemos tiempo, hacia el final de la clase, veremos un poquito también cuáles son las características del modelo en particular de Samuelson, que es el modelo acelerador que complementa a la visión keynesiana tradicional que se basa principalmente en lo que pasa con la eficacia marginal del capital. Así que vamos a ir viendo uno por uno cada uno de estos temas. ¿Está bien? Y por supuesto tengo el grupo de chat abierto, así que cualquier pregunta al respecto será bienvenida. Y si permite alguna discusión en profundidad de algún tema con intercambios de personas que piensan distinto, mejor aún porque esa es la parte más jugosa del análisis. Bueno, el tema del ciclo. ¿Cuál es la definición del ciclo económico? Y esto es importante para que lo tengan en cuenta, porque en verdad van a encontrar tantas definiciones en general como autores que hablen sobre el ciclo se desarrollen. La verdad que hay un montón de definiciones distintas, no te vamos a poner algunas, pero por supuesto que hay otras más, y bueno, en general tienen cualitativamente las mismas características, pero después van a ver que tienen algunas especificidades distintas, tanto por duración como por la identificación de puntos de quiebre, etc. Y la verdad es que uno de los aspectos más interesantes del análisis macroeconómico, porque permite ver algunas cuestiones de corto plazo que en verdad están bastante ausentes en todos los modelos de crecimiento, y en particular en los modelos de crecimiento más tradicionales que se ven en los libros de texto que ustedes ven
en macroeconomía 1. La definición la que ven ahí. Los ciclos económicos son una forma de fluctuación que se encuentra en la actividad económica agregada de los países, digamos, y un ciclo consiste en expansiones que ocurren al mismo tiempo en múltiples actividades económicas. Pues llega un punto de quiebre y se siguen por recesiones también generalizadas en muchos sectores, con fuertes contracciones que terminan luego con una recuperación que da inicio a una nueva fase ascendente del ciclo económico. Después, esta es una definición general de Barnes y Mitchell, que son dos de los tipos que más han escrito sobre el ciclo económico en el National Bureau of Economic Research, en el NBR, que trabajo. Y bueno, los que después dicen que efectivamente en términos de duración, estos ciclos duran entre 1, 10 o 12 años. Vamos a ver que esta especificación es muy particular, hay un montón de ciclos que duran más, duran menos, y que en verdad la parte de la periodicidad no es algo que se defina muy claramente, pero sí esta cuestión de que tengan, independientemente de una tendencia general que los puede ir cruzando, hay un comportamiento de carácter ondulatorio, donde tenemos una fase expansiva que incluso va por encima de la tendencia de mediano a largo plazo, que se acelera el ciclo económico, una parte de auge, luego encuentra un pico, empieza la parte de la caída, el proceso recesivo, encuentra un valle y a partir de ahí vuelve a tener el proceso expansivo. Esa dinámica se ve en casi todas las economías del mundo, por supuesto que en las economías más desarrolladas, la volatilidad del ciclo económico, o sea, la amplitud de las fluctuaciones cíclicas es mucho más chiquita, está mucho más cerca de esa tendencia de mediano y largo plazo. En cambio, en las economías emergentes, y en particular las latinoamericanas, bueno, el ciclo económico es de gran importancia su análisis, puesto que la volatilidad es enorme, y a tal punto que muchas veces los periodos de expansión o más recesivos del ciclo económico se pueden tranquilamente confundir con la propia tendencia de mediano y largo plazo, porque son muy intensos y a veces de muy larga duración. La segunda cuestión es para ver cómo podemos identificar una recesión, que es uno de los aspectos clave, digamos, en general, que hay que identificar o discernir o distinguir, mejor dicho, que es la palabra más correcta, de una contracción convencional, digamos, en el Producto Interno. Todos los trimestres o cualquier año uno puede tener alguna contracción en el Producto Interno, pero la pregunta es cuándo esa contracción se pasa a llamar recesión, es una parte clave del proceso del ciclo económico. Bueno, de vuelta tampoco hay un consenso generalizado entre los distintos autores que examinan esta temática, pero bueno, el NBR es una de las instituciones más prestigiosas que han sabido producir distintos tipos de evidencia empírica al respecto, y ellos han definido que un periodo recurrente de declinación del producto, el ingreso y el empleo y comercio, que por lo común dura entre 6 meses y un año, digamos, eso es una recesión. Tiene que ser caídas, digamos, sistemáticas que duren entre 6 meses y un año del producto, y en particular que afecte a muchos sectores de la economía y no solamente a algunos en particular. De 6 meses a un año de duración, y muchos sectores de la economía son los dos grandes criterios que se definen para poder distinguir una caída normal del Producto Bruto Interno, que puede pasar en cualquier momento, de una recesión, que es un proceso un poco más agudo, que igual en general es característico de la etapa de la finalización, o digamos, de la etapa de caída del ciclo económico. Bueno, en la parte de la parte del desarrollo de la clase de Rami, que yo un poco la voy a pasar porque me parece que es más descriptiva de todos los momentos en los cuales en la historia de la economía mundial teníamos momentos de crisis, de expansión, de contracción, de recesión. Bueno, eso lo van a encontrar en los distintos textos, pero la verdad que no me parece tan interesante, digamos, que son, bueno, un poco todos estos, que se planteaba identificar temporalmente la diferencia entre periodos digamos, de caída de contracción del producto más corto, de otros que son bastante más largos y sí se pueden considerar recesiones en particular. A mí me gustaría concentrarnos en el caso argentino, un poco lo que planteaba Ramiro en el análisis del Producto Bruto Interno para el caso argentino, en distintos periodos, era justamente cómo podíamos distinguir un proceso de contracción de un proceso de recesión para el caso específico de nuestro país. Y para ello, lo que hacía es analizar el Producto Bruto Interno, y lo que hacía es la variación porcentual, es la tasa de variación
en este caso respecto al trimestre anterior desestacionalizado, y en la segunda columna, respecto a igual trimestre del año anterior. ¿Saben todos qué es la desestacionalización? ¿Vieron algo de eso en alguna materia, en estadística, en econometría? Bueno, en verdad es lo de por sentado, pero por ahí estaría bueno un poco discutir un poquito al respecto. Hay una cosa central que van a tener que ver en general cuando quieran analizar o descomponer la serie y obtener el ciclo económico, que no es tan fácil. Es que la serie tiene, toda serie macroeconómica tiene tres grandes componentes. Diría cuatro, pero vamos a ver cuáles son. El cuarto generalmente está minimizado, ¿no? Uno es la tendencia, una tendencia que puede ser lineal o puede ser polinómica, y ahora vamos a ver de los distintos componentes estadísticos que uno tiene para extraer la tendencia de una serie. La segunda es el ciclo económico, la tercera es la estacionalidad, y la cuarta son los shocks de carácter aleatorio adicionales, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque en verdad para poder construir bien la serie del ciclo económico, uno tiene que agarrar la serie macroeconómica total que tiene, cualquier serie, producto interno, la que sea, consumo, y tiene que restarle la tendencia, a lo cual primero tiene que saber cuál es la herramienta estadística para extraer la tendencia, tiene que restarle la estacionalidad, por eso dice estacionalizado, para que el componente estacional no se confunda con el componente cíclico, y tiene que sacarle, si lo supiese, cuál es el componente de shocks aleatorios, que en verdad es el último que sale por rezago, porque se extrae luego la parte del ciclo y en lo que queda es el componente aleatorio de shocks de distinto tipo de demanda y oferta que afectan a cualquier serie macroeconómica. Habitualmente, la forma más sencilla de hacer esto, y que no es para nada buena, es agarramos una serie cualquiera, a la serie cualquiera primero la desestacionalizamos, lo primero que se hace es se desestacionaliza, hay distintos software que hacen eso, pero el más generalizado, de uso más generalizado, es el X11 Arima. Con esto lo que se obtiene se le saca a la serie los patrones de cambio que son producto de algún proceso estacional. Por ejemplo, la demanda de dinero tiene un componente estacional que siempre habitualmente sube en los momentos en los cuales hay que pagar aguinaldos. Entonces en julio y en enero tenemos un fuerte, o fines de diciembre, tenemos un fuerte aumento de la demanda de dinero, componente estacional que se repite todos los años. Bueno, el turismo tiene claramente componentes estacionales, se repiten en las vacaciones de invierno y las vacaciones de verano, con fuerte aumento de la cantidad de viajeros y gastos en turismo en esos periodos. Así en general cuando uno examina cada una de las series, que yo, la cosecha gruesa, la liquidación de divisas, también tiene un componente estacional relacionado con la cosecha gruesa, la cosecha fina de los principales productos agrícolas en Argentina, y así cuando usted va viendo cada uno de los componentes macroeconómicos, casi todos tienen algún tipo de componente estacional. ¿Está bien? Entonces, para que son ciertos aumentos y caídas que se repiten en ciertos momentos del año de manera recurrente, todos los años, no se confundan con una dinámica cíclica o un shock, lo que primero hay que hacer es identificarlos y restárselos a la serie. ¿Cómo se hace eso? Bueno, hay muchas maneras, repito, la más difundida es utilizar un análisis estadístico que se llama X11 Arima para poder, con una serie lo suficientemente larga, identificar cuáles son los componentes estacionales que tienen cada uno de los meses que hay en una serie en particular. Una vez que uno le resta el componente estacional, queda la serie desestacionalizada. Pero todavía suma muchas cosas, suma una tendencia, un componente cíclico y un error, digamos. Bueno, para la tendencia, para la descomposición de esa serie, entre ciclo y tendencia, está habitualmente el filtro Hodrick-Prescott, digamos, que es otro de los componentes estadísticos más difundidos, el filtro HP. Uno diría, bueno, en verdad lo más sencillo de hacer no es un filtro Hodrick-Prescott, directamente es tirar una recta, una componente de tendencial, digamos, una regresión lineal contra el tiempo. Uno podría agarrar la serie desestacionalizada, hacer una regresión lineal contra el tiempo, y el coeficiente que multiplica el tiempo te da la pendiente de una recta, y uno entonces le resta esa recta a la serie que le quedó estacionalizada y te queda el ciclo, digamos. Sí, por supuesto que se puede hacer eso. Pero en verdad está mal, porque eso implicaría que la tendencia es determinística.
siempre la misma, que no hay nada que cambie el componente de crecimiento a largo plazo en la economía, lo cual es falso. Entonces, como eso era falso, surgieron otras herramientas estadísticas, promedios móviles, etcétera, y el filtro Hodrick-Prescott, que es, de vuelta, el más difundido. Uno agarra una serie, le pone un filtro Hodrick-Prescott con un factor de suavización que es bastante discrecional, que hay valores como digamos, consensuados, pero no por todo el mundo, para ponerle al factor de suavización, y uno entonces tiene una serie que es como una especie de promedios móviles de la serie desestacionalizada que extrae el componente tendencial. Entonces uno ya primero le resta la estacionalidad con el filtro X11 ARIMA y después le resta la tendencia con el filtro Hodrick-Prescott, que obtiene, digamos, a grosso modo, una buena aproximación de lo que es el ciclo económico. ¿Está bien? Esta dinámica es de carácter académico y en general, en todo texto académico, ustedes van a tener que para poder examinar el comportamiento del ciclo se hace cada uno de estos pasos. Hay un chico que pregunta, ¿esos dos son algoritmos? Sí, efectivamente. Un algoritmo es el X11 ARIMA y otro algoritmo es el filtro Hodrick-Prescott. Ambos, por ejemplo, son muy fáciles de utilizar, diría que más fácil de utilizar en el software estadístico se llama eViews. Ustedes me dicen, ¿en Stata no se puede utilizar? Sí, también se puede utilizar en Stata, es un poco más complicado, sobre todo la parte, ambos, ¿no? Pero sobre todo la parte del X11 ARIMA, implementarlo en Stata es un poco más complejo. Se puede hacer en Python, sí, también se puede hacer en Python, pero créanme, digamos que para esta cuestión de la descomposición de cualquier serie macroeconómica entre ciclo y tendencia, pero habiendo además eliminado el componente estacional, el software más sencillo para poder implementarlo fácilmente es el eViews. ¿Está bien? Por supuesto que es un software pago, igual que Stata, así que si uno lo puede hacer en Python, es mejor, o en R, mejor. Para hacerlo en R y en Python, sí, también hay. No es tan sencillo como en eViews, pero también hay. Son dos algoritmos. Uno se llama X11 ARIMA y el otro filtro Hodrick-Prescott, o HP filtro. ¿Por qué digo que es un comportamiento de carácter académico? Porque en verdad en las consultorías, en los trabajos del sector público, habitualmente nadie se toma tanto trabajo para poder identificar correctamente cuál es el componente cíclico de una serie macroeconómica, sino que simplemente se hacen las variaciones intertrimestrales si la variable si la serie está desestacionalizada, o la variable contra el mismo trimestre del año anterior si la serie no fue previamente desestacionalizada, y se mira las tasas de variación interanuales como la dinámica del componente del ciclo económico, como si eso reflejase al ciclo económico, la variación interanual de una serie, en particular, por ejemplo, la del Producto Bruto Interno. Por eso, en esta filmina que le muestra Ramiro acá, lo que se plantea para analizar contracción o recesión del producto, como si fuese un comportamiento cíclico, es simplemente la tasa de variación del producto, ya sea contra el trimestre anterior, cuando la serie está desestacionalizada, o contra igual trimestre del año anterior, cuando la serie no la hemos previamente desestacionalizado. Y lo que quiere mostrar acá, digamos, Ramiro, que compara el periodo 2015-2016, que hubo algunas caídas del producto, contra el periodo 2018-2019, es que en general, ustedes lo que tuvieron en un caso fue algunos trimestres de caída en materia desestacionalizada, pero solamente uno de caída contra el mismo trimestre del año anterior. En cambio, en 2018-2019, la misma variación, tenemos un montón más de periodos con caída de respecto al trimestre anterior de la serie estacionalizada, y también un montón más de caída respecto acá, perdón, en la tercera columna, un montón más de caída respecto al mismo trimestre del año anterior cuando la serie no está desestacionalizada. Entonces, esto es más un proceso contractivo en 2015-2016, y esto es para Ramiro claramente un proceso que cumple con las características que acá arriba les mencionaba el National Bureau of Economic Research de la definición de un proceso recesivo. Duradero, muchos trimestres con caída y generalizado para el conjunto de los sectores de la economía. ¿Está bien? Habiendo un poco definido las características de un ciclo económico y cómo se lo obtiene, a ver, déjenme pensar en una pregunta de examen. Por supuesto que en el examen, como no están los textos obligatorios, ¿cuáles son los mecanismos
de identificación estadística del verdadero componente cíclico de una serie macroeconómica, no le vamos a preguntar cuál es el algoritmo X11-ARIMA, ni mucho menos cuál es el algoritmo de Hodrick-Prescott, aunque ambos son sencillos en términos matemáticos, pero no se los vamos a tomar porque eso lo van a ver más adelante en Econometría 2 y en otras materias específicas. Lo que sí queremos que sepan, eso sí es importante, es una pregunta potencial de examen, es que para obtener el comportamiento del ciclo económico, ustedes tienen que agarrar la serie y sacarle la tendencia, y sacarle el componente estacional. No me importa que sepan o no cuál es el algoritmo específico, porque aparte además del X11-ARIMA y del HP hay un montón de otros algoritmos para sacar el componente estacional, un montón de otros algoritmos para sacar el componente tendencial. Por cualquiera alguien quiere abundar sobre eso, me pregunta por privado y le paso todos los textos sobre los cuales pueden ver los distintos tipos de algoritmos que se pueden utilizar para esto, que son muy interesantes, porque ahí se dan resultados muy distintos para la caracterización del ciclo, pero a mí no me interesa que sepan eso, porque realmente son muchos, y matemáticamente son algunos más complejos que otros. Lo que sí quiero que sepan es que cuando ustedes tienen una serie macroeconómica, siempre tiene al menos tres grandes componentes: tendencia, ciclo y componente estacional. Siempre. Y que para poder decir si el ciclo está subiendo o el ciclo está bajando, o si estamos bien o mal en términos cíclicos, ustedes no pueden simplemente mirar la serie y hacer primeras diferencias, o no, tienen que agarrar y deconstruir la serie en sus tres principales componentes, quedarse con el componente cíclico y a partir de ahí sí examinar si está creciendo, está cayendo el componente cíclico. Es interesante esta discusión, y aquí viene la parte controvertida, que es la parte linda en todas las clases, porque hay veces en los cuales el filtro que uno utiliza para identificar el componente tendencial se confunde con cosas teóricas que no lo son. Alguna vez, hace, ¿cuánto? Unos 10 años, me tocó dar una conferencia en el Banco Central sobre una dinámica, digamos, de los distintos componentes macroeconómicos, con esta descomposición, ciclo-tendencia, con algunos papers que habíamos hecho junto con Jorge Carrera. Y bueno, hemos utilizado, por supuesto, lo que estaba en ese momento como herramientas comúnmente aceptadas en la academia en los distintos lugares del mundo. Efectivamente, hemos trabajado con el filtro Hodrick-Prescott para hacer la descomposición ciclo-tendencia. Y un grupo de economistas que estaban ahí, que eran funcionarios del Banco Central, nos decían que, incluso en algunos papers decían, que en algunos años particulares donde había un desempleo realmente muy elevado, había que hacer política contractiva del gasto público, puesto que el ciclo económico en esos años estaba claramente por encima de la tendencia. Por ejemplo, acá, ¿están viendo la manito? No sé si ven la manito que yo estoy moviendo sobre la pantalla. Esta es la tendencia, está acá, y si la economía está por este lado, lo que tenemos es, según este argumento, que el producto real o efectivo de la economía está yendo por encima, y ahí está el problema de interpretación del producto potencial, si asumimos que la tendencia a largo plazo, Hodrick-Prescott, es el producto potencial, acá tenemos que el producto real está yendo por acá por encima, entonces había que hacer políticas de carácter contractivo, subir la tasa de interés, reducir el gasto público, para que no haya un recalentamiento de la economía y presiones inflacionarias, y por el contrario, cuando la economía, el dato real del Producto Bruto Interno está por debajo del componente tendencial, tenemos que estamos en una fase depresiva del ciclo económico con el producto real por debajo del producto potencial, y hay que hacer ahí expansión del gasto público, reducción de tasas, políticas de incremento crediticio, etc. ¿Qué ven de raro en esa definición? ¿Alguien ve algo raro en esa definición de cómo la comparación del producto real contra la tendencia, es decir, la diferencia que tiene un poco el componente cíclico, por encima del producto hay que hacer política contractiva y por debajo hay que hacer política expansiva? ¿Qué ven de raro en esta discusión y que tiene que ver con el análisis del capítulo 22 de Keynes que tenían que leer para hoy? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿No? Lo interesante de esta discusión es que nótese lo complejo que puede ser confundir un componente estadístico con una definición teórica. Cuando yo dije recién que la tendencia de largo plazo, el filtro Hodrick-Prescott, determina más o menos el producto potencial,
que por lo tanto, por arriba de ese nivel, cuando el producto efectivo está por encima del producto potencial, tenemos un exceso, digamos, de demanda, y por el contrario, por acá tenemos un exceso de oferta. Uno dice, bueno, ante los excesos de demanda, para que no se recaliente la economía, hay que hacer políticas contractivas. En este caso recomendaban, me acuerdo, 2005, 2006, después recomendaban reducción de gasto público, aumento de tasa de interés. Lo extraño es cómo alguien llega a confundir una herramienta estadística, Prescott, que es una especie de, cuando vean la matemática se van a dar cuenta, es una especie de medias móviles promedios ponderadas, de la misma serie, que por lo tanto, por definición, siempre va a ir por el medio de la serie. Confundir una herramienta estadística que por construcción manda un componente suavizado que vaya pasando por el medio de la serie efectiva con el producto potencial. Ahora, lo que yo decía, ahí un compañero pregunta, ¿puede ser que esto esté relacionado con que en la primera clase tiene un límite de crecimiento superado, se explotar las cuentas externas? No va por ese lado. Va por el lado de qué se entiende por producto potencial. El producto potencial es más una visión de carácter neoclásico, pero es interesante. La discusión no tiene que ver con componente estadístico, de que cuál es la media móvil promedio ponderada de una serie cualquiera, que sería el filtro Hodry-Prescott, sino cuál es lo máximo que se puede producir en una economía, dado los stocks de factores productivos existentes, trabajo, capital, tierra, y las productividades marginales de cada una, las productividades medias, perdón, de cada uno de esos factores productivos que se implementan en los procesos productivos de los distintos sectores. ¿Qué pasa si acá, por ejemplo, donde tenemos en esta fase, tenemos que el producto real está por encima de la tendencia, supongamos que la de Hodry-Prescott? ¿Qué pasa si en este punto de la economía tenemos una tasa de desempleo del 25%? Acá tenemos 25%, acá obviamente el producto crece, que tenemos menos, 18, 17, 14. ¿Ustedes dirían que porque el ciclo económico, o sea, que porque el producto efectivo está, no sé, 4 o 5 puntos por encima de la tendencia estadística, que es el promedio ponderado, el promedio móvil ponderado del filtro Hodry-Prescott, está por abajo, hay que hacer una política contractiva aún con 18% de desempleo? ¿O con 60% de utilización de la capacidad instalada? Bueno, esa es la parte interesante de todo esto. Cuando uno pierde noción de lo que efectivamente es la macro y se concentra de manera superficial en las herramientas estadísticas que existen y que son interesantes, pero en sus limitaciones, por supuesto, para analizar cuál es la característica del proceso macroeconómico, y en particular en este caso la descomposición de ciclo de intendencia, uno puede decir cualquier tontería y confundir una herramienta estadística con un concepto teórico completamente distinto. ¿Qué es lo que pasa? Por eso siempre los molesto y los jodo, y les digo y los empujo a que estudien la parte matemática, y le vamos a tomar siempre matemática en todos los exámenes. Cuando uno no sabe la matemática que está detrás de esos algoritmos, cuando uno no la estudió, cuando uno le prestó poca atención, se quedó con la parte conceptual y listo, la persona que sí maneja esa parte matemática, descaradamente les miente. Les miente y le hace creer que eso que ven ahí es una cosa distinta a lo que realmente es. Y yo recién les comenté que eso era el producto potencial, y a usted le pareció razonable y nadie dijo nada al respecto. Porque efectivamente tiene algún dejo de sentido, digamos, decir que, bueno, uno puede estar por encima o abajo del producto potencial, y el potencial es lo que se puede mantener a largo plazo, y nos olvidamos completamente que es un componente estadístico que por definición y por construcción va a ir siempre por el medio de las ondas, porque está hecho matemáticamente así, y no tiene absolutamente nada que ver con el producto potencial, porque va por el medio de las ondas con el desempleo al 4, con el desempleo al 8 y con el desempleo al 25. Y si el desempleo tuviese el 25, por más que este sea el filtro Hodry-Prescott, el producto potencial tenía que estar por acá arriba, ¿entiendes? Una línea por acá arriba. Valentina dice, el producto potencial sería una recta horizontal que marque un nivel fijo previsto. No, de ninguna manera una recta potencial, Valentina. Sí es una línea que va mucho más arriba que el producto real, porque en verdad el producto potencial es un producto que se llega cuando están 100% de los factores productivos utilizados, y está en máxima, a plena utilización también la productividad de todos los factores, y además
general, digamos, tenemos una utilización de la capacidad instalada del 100%. Estaría por acá arriba. Pero no tiene por qué ser una recta horizontal, porque la cantidad de factores productivos va creciendo con el tiempo, aumenta la población, se acumula más capital, así que por eso tiene en general una pendiente positiva, pero además no tiene por qué ser una línea recta, en general son curvas, porque además el producto potencial depende de la productividad, y la productividad, como vimos en la clase de productividad, cambia con la macroeconomía, puede subir y bajar por distintos motivos, así que en general es una línea que está mucho más arriba que esta, que tiene pendiente positiva, pero que va ondulando. ¿Está bien? Lisandro dice, esperen un cacho porque no quieren levantar la mano y así hacen la pregunta oralmente para que sea más claro lo que quieren preguntar. Lisandro, ¿quieres preguntar? Ah, ahora sí, ¿cómo estás? No, mi pregunta era que la tendencia tampoco puede ser vista como el PBI potencial, porque si no la curva nunca podría estar por encima. Bueno, podrías producir por encima de tu potencial, Bueno, ¿o no? sos estudiante de tercer año en macroeconomía, de economía, y la verdad que tenés más sentido común que muchos funcionarios en ese momento del Banco Central que no podían entender un razonamiento tan sencillo. Esa también podría ser como otra visión, porque si eso es lo máximo que vos podés producir, no tiene sentido eso, digamos. Nunca se llega. No tiene sentido, no. Lo que uno puede decidir es que cuando está muy cerca de eso, por ejemplo, utilización de la capacidad instalada al 90%, una tasa de desempleo en torno al 2, 3, 4% de la economía, uno ahí sí puede decir que un proceso de expansión monetaria o fiscal mayor aún puede tener algún tipo de problemas de estrangulamiento en algunos sectores productivos porque faltan factores productivos para poder producir. Entonces generaría presiones inflacionarias o cambiarias. Eso no está mal. No está mal tener el dato para poder ir comparándolo y saber cuándo estamos cerca o no del producto potencial. Ahora, ese sí es un buen concepto de producto potencial. El filtro Hodgkin-Prescott de ninguna manera es el producto potencial. O sea, pero esto es una cosa como si vos, casi te diría de carácter trivial, el producto real no puede ir por encima del producto potencial. Claro, yo decía que eso no tendría sentido, que la curva esté por encima de la tendencia, que supuestamente es el producto potencial, no se podría dar. Eso no era lo que tendría sentido. Pero ahí me quedo. Gracias. Está bien. El filtro Hodgkin-Prescott no tiene un sentido de intentar identificar el producto potencial de la economía. Por el contrario, lo que quiere establecer es cuál es el valor promedio para un periodo cierto de tiempo, 4, 8 años, depende del valor de lambda, que es el factor de suavización que uno le pone al algoritmo, ha tenido esa economía en los últimos años para saber en torno a qué valor orbita el ciclo económico, que es otra cosa. Es una especie de valor promedio en torno al cual orbita el ciclo económico para un periodo dado de tiempo. Eso es el concepto del dato que te da la tendencia extraída con el filtro Hodgkin-Prescott. De ninguna manera intenta representar el producto potencial. Lo que pasa es que para mucha gente, digamos, quiere convencer a otra gente de que en ciertos momentos importantes está bueno hacer políticas contractivas, bueno, si esa persona a la cual están hablando no conoce la característica del filtro Hodgkin-Prescott, capaz que le cree. Por eso lo importante es estudiar la parte matemática, la parte formal, digamos, de los distintos modelos y de los distintos algoritmos que se utilizan, tanto en la parte teórica, con los modelos, como en la parte empírica, con la econometría, porque si no, uno es mucho más sensible a las mentiras y manipulaciones. Santiago, si no está relacionado con el producto potencial, con las características particulares de cada economía, digo, si en Argentina nunca se llegó al 100% de las nacionalidades cada, sino, Santiago, a ver, te dejo, a ver, vamos a hablar para que pueda hablar, porque la verdad que mucha gente no está mirando el chat, entonces mejor que haga la pregunta. A ver, Santiago. Hola, ¿sí me escuchás? Perfectamente. No, sí, eso era mi pregunta. Si Argentina nunca llegó al 100% de su capacidad instalada, sino más bien a un 75-80, ¿no sería ese el límite por el cual la Argentina no puede superarse? Y si vos estás cerca de ese potencial, entonces haciendo políticas contractivas evitás pasar ese límite y llegar a que, no sé, a las consecuencias de la teoría monetarista, de que si pasas ese límite, empieza a haber inflación y todas esas cosas. A ver,
el punto está bien lo que planteás, lo que pasa es que ahí lo que hay que hacer es justamente evidencia empírica. Ningún país llega nunca al 100% de la capacidad instalada. Ningún país, por Sí. definición, porque implicaría también de que todos los sectores están correlacionados de manera perfectamente sincrónica, que suben todos al mismo tiempo, y entonces es imposible, porque algunos están subiendo, están un poquito cayendo, entonces siempre hay un poco de exceso de capacidad instalada en un sector, y en algún sector capaz que sí llegó al 90 o 100%, pero todos en su conjunto, en promedio, nunca jamás llega al 100%. Ahora, por lo que le decía recién a tu compañero, por tal motivo sí es importante tener datos de desempleo y de utilización de capacidad instalada y de área sembrada de tierra, que son las tres grandes variables de análisis de hasta qué punto está cerca del pleno empleo de factores productivos, ¿no? Porque uno tiene la superficie potencial sembrable y tiene cada año el área sembrada. Eso te da una idea de capacidad instalada, utilización de capacidad instalada en el agro. Después tiene algo parecido en la industria con las encuestas de utilización de capacidad instalada, por ejemplo, del FIEL, del índice de producción industrial. Esta matriz productiva, disculpa, ¿esta matriz productiva está bien desarrollada en la Argentina? ¿Qué cosa? ¿No entendí? ¿Qué cosa? La matriz productiva de cómo está compuesta el campo, la industria, para tener en cuenta más o menos cómo va el desarrollo de estos sectores. Vamos de vuelta. Depende de cada sector, es el indicador para ver cómo va es distinto, tiene una fuente distinta. Tienes la encuesta mensual industrial para ver toda la parte industrial, que eso lo hace el INDEC, que también compite y son la visión, digamos, con un dato que era parecido del índice de producción industrial que tenía FIEL, y ahí tienen encuesta específica de utilización de la capacidad instalada en cada uno de los sectores que relevan, eso para la parte industrial. Después para la parte del agro, lo que tenés es, bueno, tenés el área sembrable y la declaración en AFIP de cada productor, de cuánto fue efectivamente la siembra desarrollada en cada periodo, y ahí se surgen los datos agregados de hectáreas totales sembradas, y uno tiene respecto al total de hectáreas sembrables, la utilización, digamos, de la capacidad instalada en materia de tierra, y en materia de desempleo tiene la encuesta permanente de hogares que te dice qué proporción de la población activa está buscando trabajo y no lo encuentra, que te da una idea del desempleo, que es también el complemento de la utilización, digamos, de la capacidad instalada en materia de trabajo. Así que son las tres grandes variables donde tenés tres fuentes de información distintas para poder medir hasta qué punto estás cerca de lo que llamamos pleno empleo. Pleno empleo del trabajo con la EPH, pleno empleo de la industria con el EMI o con el IPI, con sus encuestas de utilización de capacidad instalada, y pleno empleo de la tierra con los datos anuales que hay de siembra en cada uno de los cultivos. ¿Está bien? Sí. Bueno. Entonces, seguimos. Pero el punto importante es eso, es no dejarse confundir. En el caso particular de lo que es el análisis agregado del Producto Bruto Interno, que es la principal variable que uno siempre utiliza para análisis de ciclo económico, ojo que cuando uno extrae la tendencia con cualquier método, lineal, polinómico, medias móviles o filtros estadísticos como el filtro de alta frecuencia Hodry-Prescott, el resultante de esa extracción no es el producto potencial, es simplemente una tendencia que da el valor promedio que obtiene esa serie para cierto periodo de tiempo, nada más. ¿Está bien? Son dos cosas totalmente distintas. Entonces de ahí no se puede de ninguna manera inferir que la economía está sobrecalentada o está en proceso recesivo, porque se necesita mirar otras variables, en particular estas tres que les acabo de mencionar. Pero sí sirve esa descomposición de ciclo y tendencia para hacer esto que acá planteaba Ramiro, que era un poco descomponer las fases del ciclo económico, mirando la serie real y su relación con la tendencia, para estar por encima, por abajo, y si lo está cruzando hacia arriba o lo está cruzando hacia abajo. Esto uno puede identificar todas las fases que estamos viendo, las fases expansivas del ciclo económico, las fases recesivas, los picos y los valles. ¿Está bien? Y en general sí, el ciclo se mide, la duración del ciclo se mide de valle a valle o de pico a pico, depende del autor, a veces lo miden de pico a pico, a veces valle a valle, y uno mira todos los ciclos y después saca el promedio de la duración del ciclo, y dice, bueno, Argentina, entre 1940 y 2020, la duración del ciclo económico de aproximadamente 4,5 años, que es más o menos esa la duración del ciclo económico. En los países desarrollados la duración es mucho más larga. En general, los países emergentes, los ciclos tienen dos características. Son mucho más amplios, tienen mucha más volatilidad, se llama eso. Está la tendencia acá, los países en desarrollo tendrían un ciclo que se mueve así, lentamente, más largo, con poco desvío respecto a la tendencia. En cambio, los países como el nuestro tienen como esta línea, cuando sube mucho, y enseguida cortan rápido, tienen entonces ciclos cortitos y de mucha amplitud.
con crisis recurrentes, recesiones recurrentes y mucha volatilidad del ciclo económico. Pero bueno, ahora vamos a ver un poco esas características del ciclo económico. Ahora estamos en las fases. Las fases son estas, digamos. Primero está la fase, digamos, la fase de recuperación, empezamos acá, después de un valle cualquiera, el valle indica el inicio de un ciclo económico, tenemos la parte de recuperación que va hasta el pico. En esta etapa tenemos elevado desempleo, bajos salarios, subutilización de la capacidad instalada, y en general, como lo vamos a ver más adelante, según la teoría keynesiana, tenemos en toda esta etapa un cambio, digamos, de optimismo respecto a los animal spirits de los inversores, y tenemos una muy buena perspectiva del flujo de fondos futuros de las inversiones, entonces un creciente nivel de la eficacia marginal de capital, de cuánto va a rendir el capital que va a invertir en distintos sectores, y este sendero de optimismo se va difundiendo en toda la economía y hace incrementar la inversión, eso aumenta la producción, lo cual aumenta el ingreso, y dada la propensión marginal a consumir existente, aumenta el consumo y explica toda esta parte de la recuperación económica. Después viene un pico, vamos a ver más adelante en Keynes cuándo es el pico, vamos a hacer un poco de anticipar el resultado final, pero el pico básicamente es cuando en algún momento en particular las expectativas de ganancias que se habían dado para los niveles de inversión que explicaban esta recuperación no se ven del todo concretadas, y hay cierta decepción respecto de la rentabilidad de algunas inversiones marginales que se habían tomado sobre todo al final de este proceso, donde los precios ya eran un poco más elevados, y las rentabilidades, si bien eran más altas, las rentabilidades esperadas eran más altas que la tasa de interés, no eran mucho más altas, y después cuando se efectivizan según la demanda efectiva existente, bueno, algunas de estas inversiones empiezan a no dar las rentabilidades esperadas, empieza un proceso de pesimismo que se empieza a difundir por la economía y aparece toda esta etapa de carácter contractivo, digamos, donde el punto inicial es un nivel de muy alta utilización de capacidad instalada, con bajo desempleo, con muchas inversiones, pero que empieza a haber problemas de valorización del capital, y en particular de retorno efectivo respecto del retorno esperado. Retornos efectivos más bajos del retorno esperado, eso genera pesimismo, empieza a caer la inversión, cae el producto, y dada la propensión marginal a consumir, cae el consumo y empieza la parte contractiva. ¿Está bien? Bueno, pues básicamente se explica en la parte inferior un poco cómo son la especificación de esos dos procesos, pero para no explicarlo dos veces, mejor que nada, pues veamos, dejemos para adelante, porque en el caso del capítulo 22 de Keynes explica en particular cuáles son las cosas que acompañan a este problema del cambio en la eficacia marginal de capital, que en particular incluyen dos cuestiones, que son las transformaciones endógenas en la propensión marginal a consumir y las transformaciones endógenas en las preferencias por la liquidez. Conjuntamente a los cambios en la eficacia marginal de capital son los tres grandes factores que explican esta dinámica de recuperación valle, recuperación pico, contracción y nuevo valle. ¿Bien? ¿Hay alguna pregunta en particular acá que quieran hacer? Acá Valentina se había quedado con la pregunta anterior, que yo no lo había visto. A ver si puedo hacerle que pregunte lo que quería preguntar. ¿Valentina? Sí, no te había visto, mil disculpas. No, está bien. Bueno, un poco lo que escribí ahí. Esto del PBI potencial, relacionándolo también con lo que rendimos en el examen, los temas que vimos hasta ahora, esta posibilidad de que el producto esté por encima del producto potencial, siendo que el producto potencial es de alguna manera el límite de la capacidad productiva de un país, por lo que tenía entendido, ¿cómo puede ser que el producto en algún periodo sobrepase este límite? Y en ese sentido lo había relacionado, había pensado que quizás podía ser por la productividad. Bueno, en la teoría neoclásica, la explicación es que en verdad, tiene que ver un poco con lo que mencionaba, creo que era Santiago, es que el producto potencial no lo plantean al 100% de utilización de capacidad instalada, sino a lo que ellos llaman, sobre todo se focalizan sobre el mercado de trabajo, sobre la tasa natural de desempleo. Uno llega al producto potencial no cuando el desempleo es cero,
sino cuando llega a la tasa natural de desempleo. Claro, 5,5% era más o menos. Claro, en general va cambiando de país en país. Claro. Después la tasa natural de desempleo se transmutó en un concepto más moderno, que es la NAIRU, la Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment, que es la tasa de desempleo que no acelera la inflación y que, bueno, de país en país cambia 2, 3, 5%, y que tiene que ver en general con un nivel de desempleo por debajo del cual es imposible bajar, porque, bueno, ahí aparece una teoría que está en los textos de Karl Lisowski, pero está muy superficial y que van a ver en alguna materia de manera más profunda, seguramente con Leo Gasparini, que es la teoría de la búsqueda. La teoría de la búsqueda nos dicen que es una forma de explicar que siempre va a haber desempleo. Y el desempleo que va a haber incluso es de carácter voluntario. ¿Por qué? Porque la gente busca empleo, en el sentido de que no acepta, incluso en mercados sin fricciones y en mercados donde no hay ninguna regulación estatal que prohíba el libre juego de la oferta y la demanda y que el mercado se limpie y que supuestamente no haya desempleo, incluso en esos mercados va a haber desempleo. ¿Por qué? Porque la gente no acepta la primera oferta que le hacen, por más que esté por encima de su salario de reserva, y por lo tanto sea una oferta factible de ser aceptada, porque piensa que si espera un poco más, le puede llegar con cierta probabilidad, le puede llegar una oferta mejor. Como todo el mundo que está buscando trabajo piensa más o menos de la misma manera, uno tiene todo el tiempo gente buscando, incluso cuando hay ofertas que son supuestamente atractivas, porque está esperando alguna mejor. Por supuesto que a medida que pasa el tiempo, la persona se da cuenta que la probabilidad de conseguir una oferta mejor ya cayó, porque no llegó hasta ahora, porque va a llegar después, y empieza a aceptar en algún momento cualquier oferta que esté por encima de su salario de reserva. Pero en el intermedio, es un montón de personas que incluso sin restricciones de ningún tipo, sin salario mínimo, sin seguro por desempleo, sin nada, aún así, sin nada que genere fricciones entre la oferta y la demanda, pero pese a ello, igual hay desempleo. Porque la gente voluntariamente no acepta cualquier oferta por encima del salario de reserva, sino que se pone, espera cierto tiempo buscando para conseguir una oferta mejor. Entonces uno siempre tiene 3, 4, 5% de desempleo, por debajo del cual es imposible caer, porque en verdad esa gente es como si estuviera plenamente ocupada de esta teoría, porque en verdad está desocupada de carácter voluntario, porque está buscando empleo. Pero no es que tenés un exceso generalizado de trabajadores que uno puede agarrar de un pool rápidamente y ponerlo a trabajar, porque justamente estas personas están buscando y no aceptan rápidamente. Entonces, el concepto de 100% de la capacidad instalada no es exactamente lo que uno tiene en la cabeza cuando habla de producto potencial. Ok, o sea, nunca se alcanzaría, o bueno, quizás sí en algún momento. Pero... No, nunca, estadísticamente en Argentina nunca se llegó, y en casi ningún país del mundo no tengo un dato. En algunos sectores en particular sí, a veces uno tiene que las encuestas muestran 100% de utilización, que yo me recuerdo algún año en la utilización de la capacidad instalada del sector turismo, en particular de hoteles en Mar del Plata o en algún lugar de la costa atlántica, que en algún año en particular uno tuvo datos de encuestas de 100% de utilización de capacidad instalada, pero así en un sector particular. En promedio, para toda la economía, jamás en Argentina ni en ningún país del mundo yo he tenido el dato que se haya llegado al 100% de la utilización de la capacidad instalada. ¿Está bien? Perfecto, gracias. No por nada. Bueno. Por acá. Estoy acomodando las distintas ventanitas que se abren para poder ver todo. Bueno. Vamos habiendo visto las fases del ciclo económico, que vamos a revisar un poco más nuevamente con la teoría keynesiana, vamos a las características del ciclo económico, que son cosas distintas. Las fases dijimos que son fases o momentos, son valle, expansión o recuperación, pico y recesión, o caída del producto. Esas son las fases. En la cuestión de los momentos del ciclo económico, o lo que es lo mismo, las características que lo definen, tenemos la periodicidad, duración si quieren, la dirección, ahora vamos a ver qué significa, la volatilidad y la temporalidad. ¿Está bien? Es sumamente importante porque permite, por ejemplo, chequear la validez de distintas teorías económicas. La periodicidad, como dice ahí, mide duración, digamos, cuánto dura cada fase, y cuánto dura el ciclo en su conjunto. Cuánto dura la parte del valle,
cuánto dura la expansión, cuánto dura el pico, cuánto dura la parte de caída, hasta que se da el nuevo valle y comienza un nuevo ciclo económico, y también en conjunto, por lo tanto, sumando la duración de cada fase, uno tiene la duración completa de un ciclo económico. Y luego, identifica todos los ciclos económicos para un periodo en particular, y tiene entonces la duración de cada uno de los ciclos económicos, lo suma y lo divide por la cantidad de ciclos, y tiene la duración promedio del ciclo económico en un país particular para un periodo dado. ¿Está bien? Y ahí puede saber si dura 4 años, 5 años, 6 años. Y el dato de la duración del ciclo económico es particularmente relevante si uno encuentra que se repite muchas veces. Por supuesto que usted me va a decir, bueno, pero pará. Si la duración promedio es de 4 años, pero tenés que en verdad nunca dura 4 años, porque en verdad una vez se dura 2 años, y otra vez se dura 6 años, y 2 años, 6 años, en promedio da 4, pero nunca dura 4. A veces dura 6 y a veces dura 2, sí, por supuesto. Entonces no importa solamente la duración promedio, sino que importa también ver el histograma, es decir, o el kernel, es decir, la distribución completa de la duración de esos ciclos, para ver no solamente si hay una duración promedio X, cualquiera sea, sino si esa duración es representativa o tiene mucha dispersión, mucha varianza. Digamos, si tiene mucha dispersión o mucha varianza, digamos, ahí se hace mucho más difícil poder utilizar a la duración del ciclo económico como una herramienta para la identificación anticipatoria de políticas macroeconómicas. Por ejemplo, si uno supiese que sistemáticamente las expansiones duran 3 años, y después viene un pico que revierte la tendencia y da lugar a una fase recesiva, uno sabría que al tercer año, más o menos, después de un proceso de crecimiento, debería tomar algún tipo de medida para que no comience la parte recesiva del ciclo económico. ¿Se entiende? Es una parte muy interesante, porque déjenme volver un poquito para atrás, ahora volvemos con cada una de estas características. Cuando vean uno de los temas más controvertidos del capítulo 22 de Keynes sobre el ciclo económico, es su visión respecto a cómo uno tendría que reducir la volatilidad del ciclo económico. La volatilidad es esta dimensión que está acá, la amplitud del ciclo, o sea, en la distancia entre este pico y este valle, cuán grande es esta distancia. Estoy haciendo yo mientras estoy moviendo acá la manito arriba del gráfico. Uno querría que sea la menor posible, que haya poca volatilidad macroeconómica, porque cuando hay poca volatilidad en una economía tiene un montón de beneficios. Yo hice mi tesis doctoral sobre esto en particular, pero los problemas que genera la volatilidad macroeconómica en materia de inversión, en materia de inflación, en materia de crecimiento económico, en materia de distribución del ingreso. Bueno, hay un montón de problemas que genera la volatilidad, y por eso todos los países tratan de que no haya mucha volatilidad en el ciclo económico, digamos, porque básicamente le pega al bienestar. Ahora, ¿cómo uno reduce la volatilidad? Bueno, hay dos maneras, y está bueno el capítulo 22 de Keynes, porque dice, ojo, de no equivocarse en la forma en la cual uno tiene que administrar la política económica para reducir la volatilidad del ciclo. Lo que dice Keynes es habitualmente la teoría neoclásica, en general quienes proponen un poco la visión de los problemas de recalentamiento en la fase expansiva del ciclo económico, dicen, bueno, para reducir esta volatilidad, cuando acá está subiendo, tenemos que hacer medidas contractivas para que no suba tanto, por ejemplo, por acá, vaya. Como está bajando, tenemos que hacer políticas expansivas para que no baje tanto. Entonces, lo que tenemos es esta línea de tendencia a largo plazo, y un ciclo que, en vez de ser tan amplio como este, es menos volátil. ¿Qué dirían ustedes al respecto? ¿Es una estrategia de política económica apropiada? ¿Alguno tiene una idea? Bueno, nadie se anima. En verdad lo que dice Keynes en el capítulo 22 es que ese es un error grosero de política económica. Dice que lo que hay que hacer es que cuando la economía está en crecimiento, siempre y cuando no se llegue a la plena utilización de la capacidad instalada, uno lo que tiene que hacer es intentar mantener el auge en mayor cantidad de tiempo posible. ¿Se entiende? Hay quienes dicen que no es posible eso y que prefieren hacer una suavización en torno a la tendencia promedio. Y Keynes en el capítulo 22 dice, no, vos cuando llegás cerca del auge, tenés que tratar de mantener la economía en auge y evitar las cuestiones de carácter de confianza, de tasa de interés, de preferencia por la liquidez y de cambios en la propensión marginal a consumir que te llevan de acá a acá. ¿Está bien? ¿Qué creen ustedes que determina que una u otra estrategia sea factible en un país particular en un momento dado? ¿Cuál creen ustedes que diferencia? O sea, son dos políticas totalmente distintas para reducir la volatilidad, totalmente distintas.
¿Cuáles de las dos creen ustedes que se puede aplicar en qué contexto? A ver, por ejemplo, Rodrigo estaba acá opinando al respecto. A ver, Rodrigo. Hola, profe. Hola, ¿cómo Yo andas? he preguntado si eso no eran conocidas como políticas contracíclicas. Sí, por eso lo que dicen algunos es que van a hacer políticas contracíclicas en torno a este valor de tendencia. Entonces yo cuando sube no tengo que dejar que suba demasiado y cuando baja no tengo que dejar que baje demasiado. La pregunta es, lo que dice Keynes es, ¿por qué harías políticas contracíclicas si tenés, por ejemplo, querés llevar a un nivel del 50% de la utilización de la capacidad instalada? ¿Por qué no esperás? Porque acá lo que está diciendo Keynes es que acá en este análisis te falta otra recta, otra curva, no sé, pero otra línea, que es la del producto potencial que va por acá arriba. ¿Está bien? Lo que dice Keynes es, vos tenés que reducir la volatilidad, pero acá arriba, tratar de que la línea se mueva por acá, cerquita de la otra, del producto potencial, no abajo de esta. ¿Entiendes? Pero igual, en cada uno de esos dos casos, ¿puedes hablar vos, Rodrigo, o no? No, te voy a habilitar. Ahí. ¿Por qué no te puedo habilitar ahí? Sí, ahí está. Ahí está. Lo que estoy diciendo es que, en verdad, si bien vos podés hacer, en ambos casos, política contracíclica, uno es política contracíclica en torno al promedio, a este filtro Hodrick-Tresco, que es un promedio ponderado de muchos años, o de una cierta cantidad de años según el factor de visualización, o podés reducir la volatilidad por acá arriba, evitando las caídas, esté más cerca del producto potencial. En ambos casos son medidas contracíclicas, pero en una querés estabilizar el producto en torno al valor del pico, y otra querés estabilizarlo en torno al promedio entre el pico y el valle. ¿Cuándo crees vos, cuándo creen otros compañeros de ustedes, que es más factible utilizar una herramienta u otra? O sea, una estrategia u otra. ¿En los países más desarrollados por ahí? ¿Pero por qué? ¿Cuál sería el argumento? Puede verse por ahí a factores institucionales, o sea, por ahí los inversores tienen más confianza en el país y por eso los periodos de contracción o sea, no son tan pronunciados. No, ahora te digo cuál es mi opinión, pero o sea, sí estoy de acuerdo que en los países en vía de desarrollo es más fácil vos que hacer una política contracíclica sobre en torno al promedio ponderado este que estábamos viendo ahí y no necesariamente llegas a ser, pero para mí es otra explicación. A ver, ahora para que le quiero la palabra también a Aaron, que está pidiendo a ver, aportar algo también al respecto, a ver si entre todos podemos sacar alguna explicación. A ver, Aaron, ¿puedes hablar ahora? Sí, ahora sí, gracias. No, quería agregar el tema del futuro, o sea, uno, o como país, digamos, ¿no? Institucionalmente, gobierno, Banco Central o lo que sea, no sabe cómo es el futuro. Entonces, depende mucho si querés hacer una política contracíclica o anticíclica o mantenerse digamos, en un PBI mayor a la tendencia que tenés, porque en definitiva no sabes qué puede pasar. Pongo el ejemplo del 2008, que fue una crisis que tampoco era tan esperada, o bueno, si se quieren, la mini bajada que hubo de la crisis del 2001 con las Torres Gemelas, que fue, bueno, eso en realidad fue más un golpe en la bolsa, pero en definitiva lo que voy es que son cosas que son incertidumbres que no sabes qué pueden pasar. No sé si me explico. Sí, pero la pregunta mía es, dado que el contexto es incierto, la pregunta es, cuando vos tenés que evitar la volatilidad, y por lo tanto hacer políticas contracíclicas, ¿en qué punto estabilizás el producto? En el promedio, en el valor promedio entre los picos y los valles, creo que hace la mayoría de los economistas que son más bien de carácter neoclásico, que un poco plantean esta idea de que hay que evitar que se mueva muy lejos de este valor promedio, o en torno, la querés estabilizar en torno para que vaya lo más parecido entre pico y pico. Pero ¿cómo estabilizarías entre pico y pico? No, o sea, Bueno, sí. eso es lo que dice, por eso era para la lectura para hoy del capítulo 22 de Keynes. Keynes dice exactamente eso. Básicamente lo que uno tiene que hacer es estabilizar en pico y pico,
evitando la fase esta de contracción, que en verdad se da cuando suceden tres cosas, que ahora vamos a volver a decir, pero anticipamos un poco, spoileamos un poquito a Keynes. Primero empieza a haber, como dijimos, niveles de, digamos, de rentabilidad que no se condicen con los que eran esperados, no porque sean malos, sino porque son más bajos de los esperados, entonces algunas inversiones no son lo suficientemente productivas como se esperaban, entonces viene cierto pesimismo, cae un poco la inversión, al caer un poco la inversión, los empresarios empiezan a tener más preferencia por la liquidez, lo cual hace subir la tasa de interés, lo cual es también doblemente malo, porque hace nuevamente caer la inversión, por el incremento de la tasa de interés, y además, digamos, cuando empieza a caer la inversión, cae el producto, y cuando cae el producto y la gente ve que no solamente está cayendo el producto, sino que hay perspectivas de que siga cayendo, empieza a aumentar la propensión marginal a ahorrar. O sea, cae la propensión marginal a consumir, porque la gente quiere ahorrar para guardar unos mangos, por si después sigue cayendo el producto, no le alcanza para comer. Entonces, sí, ahí empieza a caer más el consumo, lo cual hace caer más el producto, y está toda la caída que explica este comportamiento descendente. Lo que dice Keynes es cuando empieza a haber problemas con la inversión, porque la rentabilidad no es exactamente la esperada, lo que dice y lo que plantea es que tiene políticas agresivas tanto de gasto público como de redistribución del ingreso para que los otros factores compensen el problema de demanda que podría haber explicado que las rentabilidades no sean las esperadas y que vos puedas moverte por acá. Claro, pero no tiene en cuenta los problemas, digamos, que no son de oferta, de demanda agregada, entonces, o sí. Yo te pregunto porque no... Lo que dice justamente es eso, mientras vos, por eso era importante el concepto, vos porque en tu cabeza lo que estás pensando es que esta línea que está acá es el producto potencial. Lo que dice No. es que el producto potencial está por acá, así que no hay problema de oferta agregada, porque vos estás al 60, 70, 80% de utilización de la capacidad. Claro, no solo oferta agregada, pensaba en problemas, repito, el 2008, que fue algo inesperado en su momento, y que, bueno, eso el Estado lo pudo solventar, bueno, Estados Unidos lo pudo solventar de su forma, pero si eso pasa, por ejemplo, poniendo a Argentina u otro país latinoamericano, o asiático se puede también, ¿cómo es que afronta eso la teoría de Keynes o la misma teoría de neoclásica, ¿no? ¿Cómo es que lo afrontan? Y la teoría keynesiana es como lo afrontó todos los países del mundo en la práctica, efectivamente, es decir, un enorme plan expansivo, tanto monetario como fiscal, que intentó recuperar la economía después del 2008 lo más rápido posible. En algunos países funcionó mejor, en otros no tanto, pero la respuesta fue todos iguales. O sea, todos iguales, dejaron de lado un poco la receta que había antes de Keynes, de Pigou y compañía, de dejar que caiga la economía, que se destruya capital y que cuando se destruya capital vuelva a ser más rentable el capital y por lo tanto endógenamente solo se recupere el proceso de inversión. Eso no se hace más en ningún lugar del mundo. Claro. Tenés distintos países, no importa si son conservadores, si son liberales, si son keynesianos, o socialistas como los chinos, todos reaccionaron exactamente igual, en tanto en la crisis de 2008 como en la actual crisis de la pandemia, con un enorme programa de estímulo fiscal y monetario para intentar que esto no caiga así. Sí, pero la otra... Pero la explicación que yo quería dar que era importante es que no siempre, por eso era relevante, ahora voy a darle lugar a otros compañeros que también quieren hablar, ¿no? Pero no siempre la política keynesiana de mantenernos en torno a los picos es factible, porque por más que, eso es lo que yo quería que me responda, por más que el producto potencial esté acá arriba, ponele, mucho más arriba que el producto real y mucho más arriba, por supuesto, que el promedio ponderado de la tendencia de Hodry-Prescott, ¿qué podría haber por acá, en el medio, digamos? ¿Qué es lo que podría haber? ¿Alguien se anima? A ver, Camilo, por ejemplo. ¿Estás comentando al respecto? Ahí te desmuteé, Camilo. Hola, sí, profe. Yo la que me imagino es, por ejemplo, en Argentina alguna restricción propia productiva, como puede ser la restricción externa, que en ese punto es difícil de mantenerlo por cosas propias de este país y que por ahí Keynes no podía ver. Tu respuesta es perfecta, Camilo. Efectivamente, en los países, obviamente Keynes escribe para Estados Unidos. Estados Unidos tiene la moneda que es reserva de valor y emite la moneda con la cual comercia internacionalmente, así que no existe el problema de restricción externa. Realmente es un problema un poco relevante. En todo caso, sí, la restricción externa cuando la tiene, le tiene problemas de empleo, porque Estados Unidos puede tener mucho déficit comercial con China
lo puede financiar, no hay mucho problema, pero tiene desocupación en su país y por eso ganó Trump las elecciones en su momento, pero no tiene problema de restricción externa, de evaluaciones contractuales. Lo que puede pasar acá, en países como los latinoamericanos, como bien vos decís, Camilo, es que no se puede hacer la política keynesiana que dice en el capítulo 2, Keynes, mantener con política agresiva contra sí, que cuando llega al pico y empieza a descender, mantener la economía cerca de los picos, porque capaz que los picos están por encima de esta curva que es más, acá es un poco más difícil de ver, que no está, pero sí está para los países latinoamericanos, que es la de cuál es el máximo producto que se puede alcanzar sin crisis de balanza de pago, sin problema de cuenta corriente. ¿Entiendes? Así que ahí te reinicié de vuelta, Camilo. Efectivamente, para mí tu respuesta es muy apropiada. Digamos, por más que en el texto de Keynes plantee que efectivamente uno podría mantener, no tiene por qué caer hasta los valles que caracterizan los ciclos económicos en la mayoría de países del mundo, haciendo política contracíclica en los picos, bueno, eso podría andar muy bien para Estados Unidos, podría andar muy bien para países europeos, que por más que no emiten la moneda que reserva de valor, la verdad que tienen mucho acceso al financiamiento, así que tampoco van a tener problemas de crisis de balanza de pagos, pero para los países latinoamericanos, africanos, mantenerse entre pico y pico y evitar las caídas y los valles implicaría desconocer que entre esta curva y el pico, en el medio habitualmente, hay una curva del máximo producto que puede alcanzarse sin déficit en cuenta corriente. Que por supuesto el producto real la puede superar por cierta cantidad de años, acumulando déficit en cuenta corriente y empezando a tener pérdida de reserva, endeudamiento, devaluaciones, pero cuando llega la devaluación empieza a caer. Y ahí se da lugar al ciclo Stop and Go que van a ver mañana con Nico, que es el más característico para las economías latinoamericanas. La idea es que todo bien con Keynes, lo queremos, nos gusta sus recomendaciones de política para salir de las crisis, que todos los países del mundo adoptan desde hace más de 100 años, desde hace aproximadamente 100 años, pero no explica del todo bien, a mi entender, y al de muchos economistas, la dinámica del ciclo económico de las distintas fases para América Latina, puesto que cree que las distintas fases se explican por factores que en América Latina son de carácter secundario. Existe el mismo comportamiento que acá, pero la explicación detrás de cada una de las fases de valle, recuperación, pico, contracción son totalmente distintas. Y tienen que ver mucho más con la dinámica del sector externo. Bueno, sigamos avanzando. Vamos con las características. Dijimos periodicidad, para ver un poquito estas cuestiones, de ver cuánto dura el ciclo económico, que, bueno, por supuesto, ayuda a tomar distintas recomendaciones de política económica, sobre todo si hay si se repiten más periódicamente y no hay gran dispersión en las duraciones entre distintos ciclos en distintos momentos históricos. Pero hay otras variables que son muy interesantes porque además ayudan a ver la validez de ciertas teorías. Dirección, volatilidad y temporalidad. Vamos a empezar por temporalidad, al revés de lo que dice acá. Bueno, vamos a empezar por dirección, que para algunos ejemplos, para que lo tengan claro, que también seguimos el mismo orden que puso Ramiro. Lo que dice que las variables, según la dirección, se pueden clasificar en procíclicas, anticíclicas y acíclicas. Es decir, se toma al ciclo de producto como referencia y todos los demás ciclos de la economía se comparan con el ciclo de producto. Las variables procíclicas son las que cuyo ciclo sube cuando sube el ciclo de producto. Anticíclicas o contracíclicas son las que bajan cuando sube el ciclo de producto. Y acíclicas son las que en promedio no guardan ninguna relación. A veces cuando el producto sube, suben, y a veces cuando el producto baja, suben, así que en promedio no tienen ninguna relación. ¿Por qué es interesante identificar estas variables y poder medirlas? Porque, por ejemplo, definen la validez de ciertas teorías económicas. Hubo una discusión muy interesante hace cierto tiempo sobre cuál teoría del ciclo era mejor, si la teoría, por ejemplo, estructuralista o la teoría neoclásica en particular, en la que surge de otro modelo de ciclo que también vamos a ver, que es la del RBC, o Real Business Cycle. El RBC de Kydland y Prescott, que acá para Argentina hicieron un trabajo, una implementación para Argentina, Kydland y Zarazaga, utilizaron el modelo RBC y lo calibraron para la economía argentina, dice que los ciclos de la economía se comportan de cierta manera. Y calibrando ciertos parámetros lograron, en muchas de las variables del RBC aplicado a la Argentina, replicarse en cómo se movían efectivamente las variables cíclicas, las reales, con un modelo teórico, poniendo ciertos parámetros de calibración, obtenían
simulaciones de comportamientos similares en muchas variables a las que efectivamente sucedían. Pero tuvieron un par de grandes problemas, de cosas que realmente andaban mal en cuestiones claves. ¿Cuál era el gran error de predicción que tienen los modelos RBC para las economías latinoamericanas? ¿Cuál creen que es? Tiene que ver con esto de la dirección. No lo de evaluaciones expansivas. No, dice Camilo de evaluaciones expansivas, pero no. ¿Cuál creen que es? ¿Lo pueden ver? Bueno, yo acá no puedo ver quién levanta la mano, mil disculpas, porque por ahí sería la forma de poder ver, pero cuando comparto pantalla no lo puedo ver, así que díganme por acá, díganme por el chat del grupo, que es la única forma que yo tengo de ver acá quién quiere hablar. Bueno, les comento y les anticipo el RBC para que primero lo entiendan y después puedan ver cuál es el error que tienen para América Latina. El ciclo Real Business Cycle es un ciclo que tiene como punto de partida inicial, es un modelo de la economía que funciona en su versión más tradicional, como una economía tirada por factor de oferta, donde el lado de la oferta define las variables reales, el lado de la demanda define las variables nominales, en particular el ciclo económico empieza con un shock de productividad aleatorio, que luego, digamos, se reproduce en el resto de la economía, con distintas variables de oferta y demanda, en particular de oferta de trabajo, que le pega después a la producción, que le pega luego a la función de producción, que luego le pega a la producción real de la economía, que luego le pega a los precios, y así se reproduce por el resto de los sectores. El punto de partida es un shock de productividad. Entonces, en general, ¿qué es lo que sucede? Como el producto se expande cuando hay un shock de productividad positiva, pero además la productividad, el aumento de la productividad reduce los costos laborales y por lo tanto aumenta la competitividad de la economía, uno tiene en los modelos del Real Business Cycle que la cuenta corriente es procíclica. Es decir, cuando aumenta el producto, mejoran las exportaciones netas. Lo cual es una locura total para el caso latinoamericano, porque sabemos que la dinámica que explica los ciclos en América Latina es distinta, a tal punto que siempre la cuenta corriente es contracíclica, no procíclica. ¿Está bien? Porque en general, lo que hace expandir el producto no es un shock de productividad inicial, sino un aumento de la absorción interna del consumo, la inversión, lo que sea, generalmente el consumo, que hace aumentar el producto, pero también aumenta la absorción interna, por lo tanto aumenta las importaciones. Incluso reduce las exportaciones, porque la gente en Argentina consume lo que la Argentina exporta, carne, alimentos. Entonces, cuando consume más, también reduce los saldos exportables. Entonces, tenemos que, indefectiblemente, en Argentina, cuando aumenta el producto, casi siempre, la cuenta corriente empeora. O al revés, cuando cae el producto, como ahora, en la pandemia, la cuenta corriente mejora. De hecho, este año vamos a tener el superávit de balanza comercial más grande de los últimos, no sé, como 15 años. Cerca de 18.000 millones de dólares. ¿Por qué? Básicamente porque cayó el producto, y cayó el consumo, y cayó la absorción interna. Bueno, el modelo Real Business Cycle dice que la cuenta corriente es procíclica, porque imagina un ciclo que se mueve por otras variables. En verdad no son las que realmente mueven el ciclo en Argentina y en América Latina. Que es un shock de productividad, que mueve al producto y también reduce los costos de los sectores transversales, y por lo tanto lo que tenemos es un incremento en la competitividad agregada de la economía que genera mejores cuentas corrientes. Acá lo que dice el compañero es que entre 2004 y 2008 creció el producto y mejoró la cuenta corriente. No es cierto. La cuenta corriente mejoró entre 2002 y 2004 por la brutal devaluación. Y efectivamente teníamos hasta 2008 superávit en cuenta corriente, pero iba decreciendo año tras año. De 2004 a 2008 la cuenta corriente bajaba poco. Por supuesto que bajaba, teníamos superávit en cuenta corriente, pero bajaba poco. El fuerte aumento de la cuenta corriente lo tuviste entre 2002 y 2003, porque cayó el producto brutalmente con la devaluación de 2001, con la fuerte caída del producto de la producción doméstica. Ahí tuviste un gran superávit de cuenta corriente, y como mantuviste un tipo de cambio bastante alto de ahí en adelante, vos tuviste que el superávit más o menos se mantuvo, pero se fue cayendo. De hecho, fue desapareciendo hasta que finalmente, después de varios años de crecimiento, empezaste a tener déficit en cuenta corriente. Y a medida que crece el producto, se acumula el crecimiento del producto, la cuenta corriente siempre cae en Argentina y en América Latina.
Entonces, por eso, una presentación de Kirtland y Sarazaga en Argentina que fue bastante controvertida, no me acuerdo si fue un año después que ganó el premio Nobel Kirtland, y se enojó porque decían que no andaba del todo bien eso, y dijo algo así como que hagan un modelo para, si tienen un modelo mejor que el mío, preséntenlo a un argentino que le hizo una consulta respecto, no me acuerdo quién era, creo que era Fanelli, pero no me acuerdo bien, algo así como only a model is another one, solo un modelo puede ganarle, reemplazar a otro, como diciendo, si tú tenés un modelo mejor, hacerlo y ganar el premio Nobel, pero por más que haya cierto criterio de autoridad un poco exagerado en sus palabras, la verdad que el modelo RBC no funciona para Argentina. Predice bastante mal varios comportamientos del ciclo económico, y en particular el más importante, es que cuando crece la economía, vos ya anticipás que va a empeorar la cuenta corriente. Esto es muy importante, porque si no puedes tomar medidas muy erróneas de política económica. Uno sabe ahora que si va a crecer en el 2021 la economía, sabe que ni en pedo va a tener de vuelta 18.000 millones de dólares de superávit de balanza comercial, va a caer, porque las importaciones crecen cuando crece el producto, y crecen mucho más de lo que crecen hace. Bueno, eso con dirección. Con volatilidad. ¿Por qué es importante también la volatilidad para ver otras cuestiones teóricas? Bueno, la volatilidad es, en general, el desvío estándar de la serie del ciclo económico. Uno agarra, como dijimos, la serie macroeconómica, primero le saca la estacionalidad, luego le quita el componente tendencial con algún filtro, por ejemplo, Hodrick-Prescott, y le queda el ciclo. Agarra el ciclo y le calcula, por ejemplo, el desvío estándar del ciclo. Entonces, al tener el desvío estándar del ciclo económico, uno tiene entonces la amplitud, un proxy de la amplitud, y ve cuán grande o cuán problemático es el problema de volatilidad en cada país. ¿Por qué es importante esto? Porque también permite ver qué predice distintos modelos respecto de la volatilidad. Y también tenemos un tema interesante respecto a las teorías alternativas de consumo. No sé si recuerdan la clase de consumo. ¿Qué decía la teoría del ingreso permanente? ¿Y en qué se diferenciaba de la teoría keynesiana del consumo respecto a este tema de la volatilidad? ¿Quién lo recuerda? Más o menos. Bueno, la teoría, claro, Valentina dice que el consumo era, en la teoría de ingreso permanente, que el consumo era estable y suavizado. Entonces, bueno, efectivamente, y por el contrario, la teoría keynesiana decía que no, que la verdad que el consumo se movía bastante parecido al producto, porque era una propensión marginal del producto que se mantenía del producto corriente, no el producto permanente, y por lo tanto no suavizaba nada. Y lo que dijimos es que finalmente la validez de cada una de estas teorías dependía del país en cuestión. Que países que tenían mercados financieros muy desarrollados podían suavizar más, porque el tipo cuando tenía menos ingresos podía pedir un crédito, que lo pagaba cuando tenía más ingresos y listo, pero que los países más pobres, que tenían más problemas de racionamiento de crédito, de gente que no podía pedir crédito, es mucho más difícil que el consumo fuese suavizado. ¿Qué tiene que ver la volatilidad del ciclo? Bueno, justamente, al poder medir la volatilidad con esta metodología, la volatilidad del ciclo del producto, la volatilidad del ciclo del consumo, uno cuando compara el ratio entre los desvíos estándar del ciclo del producto y del ciclo del consumo, si la teoría del ingreso permanente fuese la más apropiada, eso debiese dar un 1, o cercano a 1. Es decir, que la volatilidad del consumo tendría que ser incluso significativamente inferior, digamos, en el caso de la A1, en el caso, a la volatilidad del producto en el caso de la teoría de ingreso permanente, y cercano a 1 en el caso de la teoría keynesiana. Bueno, ¿qué creen ustedes que da para Argentina? ¿Cuánto da el ratio entre el desvío estándar del ciclo de consumo sobre el desvío estándar del ciclo del producto? ¿No imaginan? No. El ciclo del producto sobre el ciclo del desvío estándar del ciclo de consumo sobre el desvío estándar del ciclo de producto en Argentina es prácticamente 1, 0,96, 0,94, prácticamente 1. Cuando en muchos países desarrollados, efectivamente es 0,80 y pico. Y eso da la idea de que efectivamente en los países desarrollados hay más suavización, claro, hay más suavización del consumo porque los mercados financieros están más desarrollados y la gente puede endeudarse para no caer el consumo cuando cae el ingreso, pero en los países pobres como los nuestros no. Cae el ingreso corriente, cae el consumo. Sube el ingreso corriente, sube el consumo, no hay suavización.
realmente no hay suavización del consumo en América Latina. Porque no existen los canales teóricos que están detrás de la teoría del ingreso permanente de Friedman que habilitan que haya suavización en consumo. Con lo mismo que la teoría del ciclo de vida de Modigliani. ¿Cómo va a haber una posibilidad de suavización del consumo si está muy difícil ahorrar, invertir, no perder plata, pero además pedir crédito cuando uno tiene poco dinero? Pregunta Julián si ese cociente es una medida de propensión marginal a consumir. No, porque no estamos hablando de niveles de consumo sobre niveles de producto, sino de desvío estándar del ciclo de consumo sobre desvío estándar del ciclo de producto. No, es una medida de volatilidad relativa. Es una medida de volatilidad relativa del consumo respecto al producto. Si la teoría del ingreso permanente fuese cierta, tiene que ser significativamente menor que 1, porque la volatilidad relativa del consumo, la volatilidad del consumo tiene que ser menor que la volatilidad del producto. Uno suaviza consumo. El problema es que no lo suaviza. Esa es una teoría. En la práctica no lo suaviza, porque no tiene los instrumentos financieros para poder suavizar. ¿Ven? Y por ahí arriba alguien había dicho también el tema de incertidumbre, por supuesto, que también hay otro problema con la teoría de ingreso permanente, que es mucho más problemático en América Latina, porque la economía es mucho más volátil, y es que hay mucha más incertidumbre. Entonces, ¿cómo sabe uno cuál es el ingreso permanente? Cuando te baja el producto, ¿cómo sabes si va a subir después de vuelta o va a estar más o menos en torno a qué valor? Si por ahí cayó y cayó permanente y no conseguís más laburo, te perdiste el empleo. Y vos dices, bueno, no voy a caer el consumo, me endeudo, consumo igual que antes y total mañana voy a conseguir un empleo. ¿Cómo sabes que mañana vas a conseguir un empleo? ¿Cuánto tiempo vas a estar desocupado antes de volver a conseguir un empleo? Bueno, en un país desarrollado eso en general es poco tiempo, porque la tasa de desempleo es baja, entonces rápidamente puedes conseguir otro puesto de trabajo. En América Latina puede estar años desocupado. Así que no sé si claramente no pareciera una idea muy razonable ni muy inteligente endeudarse para consumir durante esos años, porque la verdad que nadie sabe si lo vas a poder pagar. En cualquier caso, es interesante cómo este indicador de medición del ciclo de la volatilidad también nos permite distinguir entre distintas teorías del ciclo económico. Y acá va una de las más interesantes para esta discusión que siempre tenemos en materia monetaria, que es la temporalidad. Uno puede examinar a partir de la dinámica de las series, de los ciclos que obtiene de esta descomposición entre ciclo y tendencia de las series, uno puede ver dos series, cualquier par de series macroeconómicas, si se mueven en forma conjunta, son coincidentes, son contemporáneas, si hay una que anticipa a la otra, o al revés. ¿Para qué tipo de discusión creen ustedes que es importante saber la temporalidad de la serie? Ver cuál anticipa a cuál. Dice Valentina para la predicción. Sí, pero hay algo más que para la predicción, que creo que lo dijimos en la segunda clase que tuvieron conmigo. Inflación. Básicamente eso. ¿Cuál es la relación, por ejemplo, de causalidad entre cualquier par de series? Hay un test que lo van a ver en econometría 2, seguramente, o si no en la maestría, que es el test de causalidad de Granger, que se utiliza, yo se los conté que se utiliza, es un test que se hace con vectores autorregresivos, que es una técnica econométrica bastante convencional, de sistemas de ecuaciones simultáneas, con rezagos, y el test de causalidad de Granger utiliza los vectores autorregresivos básicamente para ver entre dos variables cuál anticipa cuál, con distinta cantidad de rezagos, etc. ¿Cuál anticipa cuál? Porque finalmente, por más que no es estricto sensu un análisis de causalidad, de anticipación temporal más que de causalidad, para causalidad hay que meter la teoría adelante, por supuesto, pero se utiliza masivamente como un test de causalidad. Nos dice qué variable anticipa cuál en un país dado para cierto periodo de tiempo. Y la verdad que es central para muchas discusiones, pero una de las discusiones más importantes es ver la relación entre dinero e inflación. ¿Cuál anticipa cuál? Si el dinero anticipa la inflación, y entonces tenemos un factor exógeno monetario que genera inflación, o si la inflación anticipa el dinero, porque la inflación genera mayor demanda de dinero motivo de transacción, si el dinero se crea endógenamente, el dinero se convalida en los bancos comerciales por el aumento de la demanda de dinero cuando aumentan los precios, por lo tanto aumenta la necesidad de dinero para motivo de transacción. La verdad, y bueno, para quienes tuvieron el tiempo de leer, no sé si Lorena Garignani les pudo dar su texto, si no yo se los doy, que es realmente muy, muy lindo, digamos, sobre análisis de causalidad entre dinero e inflación para distintos periodos históricos en Argentina, pero verán que esto, que
aparentemente de cierta perspectiva teórica es muy simple la discusión y es claro que la relación de causalidad va desde dinero a inflación, después la evidencia empírica con todas estas herramientas estadísticas que uno tiene, dice, no, la verdad que no es tan así. A veces sí, y a veces exactamente al revés. Esto es lo bueno, repito, de todas estas cuestiones de carácter empírico, cómo ustedes le permiten salir de la charla de café. Un economista se vuelve realmente un economista, no un comentador, digamos, de ideas de terceros, cuando no solamente se pone a leer lo que los demás dicen sobre cada cuestión, sino que se sienta, agarra los datos, se pone a hacer las cuentitas. Eso te convierte en un verdadero economista, porque es lo que hace que vos desconfíes de las verdades ajenas, y trate de buscar tus propias verdades, que también serán transitorias, porque cuando vengan nuevos datos capaz que cambian. Pero al menos estás convencida de que no te están mintiendo. Estos entonces los principales, digamos, ítems que caracterizan al análisis de ciclo económico. La periodicidad, ver cuánto duran las distintas fases del ciclo y cuánto duran en promedio los ciclos. La dirección, para saber si variables son procíclicas, anticíclicas o contracíclicas, bastante interesante para predecir o anticipar comportamientos que sirvan para la política económica. La volatilidad, para ver no solamente cuestiones teóricas, sino para, digamos, tomarla como variable objetivo, para reducirla, porque tiene impactos directos sobre el bienestar de la sociedad, porque le pega negativamente a la inversión, le pega negativamente, o sea, aumenta la inflación, reduce la inversión, reduce el bienestar, y reduce el crecimiento económico en general, es uno de los grandes males que tiene América Latina. Y la temporalidad, para hacer análisis de causalidad y para saber ver sobre todo qué variable causa cuál. Bueno, tenemos poco tiempo, realmente, así que no quiero detenerme tanto en los distintos tipos de ciclos que la literatura habla, eso lo pueden leer y no le agrego nada, diciéndole las cosas que pueden leer, los ciclos de Kondratiev, de Juglar, y ver un poco cuáles son. Capaz que la única cosa así interesante que podemos discutir es el concepto detrás de los grandes ciclos de Kondratiev, que habitualmente suelen asociarse al auge y a la depresión de distintos modos productivos que van reemplazando a los modos productivos precedentes. Entonces, en este gráfico que ustedes ven acá, tienen distintos ciclos largos de Kondratiev, y cada uno está identificado con alguna característica paradigmática del proceso productivo. El motor a vapor, bueno, el ferrocarril, el desarrollo de la electricidad y los productos químicos, la era del automóvil, la era de la información de la tecnología de las comunicaciones, y se plantea que en la última etapa actual sería la era, digamos, de la inteligencia artificial. Bueno, nada, en verdad uno realmente en estos ciclos tan largos puede encontrar, según el país, un montón de evidencia empírica que los contradice, que no se mueve en la misma cuestión. Esto está mirando para el producto mundial, por supuesto, y para el producto mundial efectivamente tiene auges y depresiones que podrían estar asociadas con distintos procesos productivos, pero que en verdad en el medio hay un montón de otras cuestiones que realmente lo afectan. Por eso esta visión larga del ciclo económico, que afectaría supuestamente casi todos los países del mundo de manera similar, es un poco tirada de los pelos, pero sirve como para una idea general de cómo se comporta la economía mundial en su conjunto. Pregunta Santiago si el ciclo de Kondratiev tiene en cuenta cuestiones como pandemia. No, son ciclos largos y no efectos puntuales, a menos, por supuesto, que alguna pandemia en particular cambie un paradigma productivo. Si vos me decís, por ejemplo, que esta pandemia, la de COVID-19, si dura más y tarda más tiempo en generarse la vacuna, va a cambiar el proceso productivo, por ejemplo, impulsando masivamente el teletrabajo, que podría ser una consecuencia de una pandemia como esta, bueno, quizá podría dar lugar a un nuevo ciclo con Kondratiev, donde no sea la inteligencia artificial, sino el trabajo a distancia, lo que empiece a caracterizar el nuevo proceso productivo, porque eso cambiaría claramente un montón de cosas. El principal damnificado de esto sería el real estate, digamos, el sector inmobiliario, porque habría un exceso de oferta de inmuebles y oficinas y de sectores administrativos, que haría caer el precio de los bienes inmobiliarios, lo cual seguramente afectaría negativamente el precio de la vivienda, lo cual generaría un aumento digamos, de la cantidad de propietarios dentro de la población que trabajan desde sus hogares. Eso también reduciría quizá los costos productivos de muchas empresas,
pero si digamos los que lo adapten primero tendría una ventaja comparativa respecto a lo que antes. Seguramente es una linda tesis para poder proyectar qué consecuencias macroeconómicas tendría en distintas regiones del mundo la implementación masiva del teletrabajo como post-pandemia. La verdad que no hay mucha tesis al respecto, no hay mucho trabajo de investigación tampoco al respecto, y la verdad que me parece que es un tema súper interesante. Bueno, sigamos un poquito adelante, así dejamos de ponerle fechas a los ciclos, que no es tan interesante, sino a la parte específica de la explicación keynesiana, ¿no? Bueno, para el examen van a tener que leer obligatoriamente el capítulo 22 de la teoría keynesiana, el texto de Samuelson, que también está déjenme compartírselo, a ver si lo puedo compartir también. El texto de Samuelson. Ahí está. Bueno, comparto esta otra pantalla. Además del capítulo 22 de Keynes, también tienen que ver este trabajo del multiplicador, de la interacción entre el análisis del multiplicador y el principio de la aceleración, que es un texto muy sencillo de Samuelson, donde en verdad lo que le vamos a tomar, después de que hagan en la práctica las repeticiones que corresponden y que necesiten para hacerlo bien, básicamente este modelito que ven acá. ¿Está bien? Ahora voy para el caso de Keynes, pero digamos, como no está incluido dentro de las filminas que hizo Ramiro, pero sí se lo vamos a tomar. Lo que le vamos a tomar en el examen, y no se preocupen porque lo van a repetir en la parte práctica, es cómo es el modelo del acelerador. Básicamente, un modelo muy sencillo, tiene esta ecuación final, donde dice que el ingreso es una función del gasto público, el consumo y la inversión. Después dice, bueno, que el consumo se mueve en función del producto del año anterior, en una proporción alfa, y que la inversión se mueve en base a la aceleración del consumo entre el periodo actual y el periodo anterior, en base a una proporción beta. Luego reemplaza estas dos ecuaciones en la anterior, dice que el gasto público es 1 para simplificar, y le queda una ecuación muy sencilla, una ecuación diferencial, en diferencias, de segundo orden, que bueno, que después van a ver que se resuelve de manera muy sencilla en la parte práctica, pero donde tiene que según el valor que tomen alfa y beta, son los dos parámetros del modelo, uno puede tener comportamientos del producto de carácter asintóticos estables, comportamientos cíclicos estables, cíclicos explosivos y asintóticos explosivos. ¿Está bien? Y en la práctica lo que vamos a querer ver es que ustedes puedan llegar a esto, que es muy sencillo, pero también cambiar un poco la configuración para ver cuáles son los valores de los parámetros que me permiten llegar a esos 4 tipos de comportamientos. Repito, asintóticos estables, cíclicos explosivos o asintóticos explosivos. Bueno, dejo de compartir esta y vuelvo a compartir la pantalla keynesiana para poder seguir con la presentación que teníamos, ¿no? Ahí está. Comparto la pantalla que estábamos viendo. ¿Está bien? ¿Lo están viendo? Avísenme si lo están viendo porque, por las dudas, para evitar alguna falla en particular. Bueno, entonces, habiendo entonces dejado en claro que además del capítulo 22 de Keynes, tienen que leer el capítulo, el texto de 7 paginitas de Samuelson, de ese modelito de acelerador multiplicador, vuelvo al caso keynesiano y vemos un poquito la explicación de la teoría keynesiana en el capítulo 22 del ciclo económico. Básicamente lo que dice Keynes, que quiero que es lo que va a hacer la diferencia entre que me sepa responder bien o mal la pregunta en el examen, es
que puedan identificar bien cuáles son los tres componentes principales de la teoría del ciclo keynesiana. El tema, perdónenme, estos tres: la eficiencia marginal de capital, la eficacia marginal de capital, la preferencia por la liquidez y la propensión marginal a consumir. Estos tres componentes, cómo se relacionan en cada una de las fases del ciclo en la teoría keynesiana, ¿está bien? Y luego, cuando explica efectivamente ese componente cíclico, que también puede diferenciar los distintos tipos de inversión que van, los distintos tipos de inversión que van siendo afectados por cada una de las fases, que la verdad que no son los mismos, que tienen una temporalidad distinta. Una cosa son los bienes de la maquinaria de equipo, otra cosa es el capital circulante o capital en giro, y otra cosa son los inventarios. ¿Está bien? Existencia de bienes terminados son los inventarios. Son tres tipos de inversiones distintas, y ahora vamos a ver que se mueven distinto en cada fase del ciclo económico. Son las dos cosas que más me importan. Entonces repetimos: los componentes principales que interactúan para dar lugar el paso de una fase a otra del ciclo económico, estos tres componentes, y cómo distintos tipos de inversión son afectados por las distintas fases del ciclo económico. ¿Está bien? Bueno. Vamos entonces a explicar cómo estos tres componentes interactúan para dar lugar a las distintas fases del ciclo económico. Empieza la explicación del ciclo económico en el capítulo 22 diciendo que sobre la base de un proceso optimista, digamos, sobre la demanda agregada, empieza a haber un conjunto de inversiones que se van sucediendo y acumulando a partir de una expectativa de la eficiencia marginal de capital muy optimista, que tiene que ver con procesos de demanda creciente que dan lugares a rentabilidades crecientes sobre inversiones pasadas. Entonces uno tiene un flujo esperado de fondos a partir de esa demanda esperada que va creciendo. Por lo tanto, hay un escenario optimista que va haciendo incrementar cada vez más la eficacia marginal de capital. A medida que la eficiencia marginal de capital va aumentando, lo que uno tiene es que cada vez más proyectos de inversión se vuelven rentables, cada vez más cantidad de maquinaria de equipo entonces incorporada al proceso productivo, lo cual hace aumentar el producto, y dada la propensión marginal a consumir, hace aumentar el consumo, lo que hace aumentar nuevamente el producto y la demanda, lo cual es visto por los empresarios como un sobrecumplimiento de las expectativas de venta que tenían, por lo tanto aumenta la eficiencia del marginal de capital, que es el valor actual del flujo de fondos esperado de la inversión, y por lo tanto nuevamente empieza a haber más inversiones que son rentables, y así tenemos un proceso expansivo muy importante. ¿En qué momento? Y porque eso explicaría crecimiento, no ciclo. Para que sea ciclo, en un momento tiene que darse vuelta esa dinámica. ¿Cuándo se da vuelta? Se da vuelta cuando en un momento, cuando recuerden que a medida que esto va pasando, todas las inversiones que se van incorporando al proceso productivo son cada vez las menos rentables, ¿no? Primero, con cierta expectativa de ventas, solamente entraban las que eran muy rentables. Cuando las ventas aparentemente son mucho más importantes, se empieza a hacer las que son medianamente rentables, y ya cuando había mucho optimismo y mucho fulgor respecto a la expectativa de la demanda, también entran inversiones que eran muy poco rentables o solo marginalmente rentables. ¿Qué pasa? Lo que dice Keynes. Sobre todo estas últimas inversiones que entraron, que no eran muy rentables, pero que se hicieron igual porque había un escenario muy optimista respecto al flujo de fondos esperado de la inversión, la eficiencia marginal de capital, producto de expectativas muy optimistas para la demanda agregada y las ventas, empiezan a no cumplir con tales expectativas. Cuando se materializan las ganancias, pueden ser importantes, pero no son las que se esperaban para la expectativa de demanda agregada que había. De hecho, la demanda agregada creció, pero no creció tanto como se esperaba para esas inversiones de carácter marginal. Empieza a haber un conjunto de inversiones, especialmente las que entraron al final, que son las menos rentables, que empiezan a o no ganar lo que tenían que ganar, o a dar incluso pérdidas. En ese contexto, cambian las expectativas respecto a la demanda agregada y por lo tanto del flujo de fondos esperado de la inversión, por lo tanto de la eficiencia marginal de capital, y todo eso cae, empieza a caer. Caen entonces las expectativas de rentabilidad de las inversiones. Cuando cae, eso empieza por definición a invertirse menos, pero no solamente se invierte menos por este factor, sino que ahí empiezan a interactuar las otras dos cuestiones, que es que cuando empieza a invertirse menos, los empresarios se vuelven más pesimistas, con mayor incertidumbre respecto al futuro, aumenta siempre la preferencia por la liquidez. Cuando las inversiones productivas no son muy ciertas y empieza a haber cierto pesimismo en la economía, los empresarios tienen mayor preferencia por la liquidez.
como resguardo, frente a caídas en la inversión, en los precios, etc. La preferencia por la liquidez es aumentar la tasa de interés, aumenta la demanda de dinero, hace aumentar la tasa de interés. Y cuando aumenta la tasa de interés, las inversiones que eran más o menos rentables a una tasa de interés más baja, ahora no se vuelven más rentables a una tasa de interés más alta, porque aumenta el costo de financiamiento si se financia con capital de terceros, o aumenta el costo de oportunidad si estamos comparando contra la tasa pasiva. En cualquier caso, cae la inversión. Por segundo motivo, entonces no solamente cae porque cayó la eficiencia marginal de capital, sino que además cae porque aumenta la tasa de interés. Al caer la inversión de manera significativa por estos motivos, cae el producto. Y al caer el producto, cae el empleo y empieza a haber problemas de desempleo y mayor pesimismo en la economía, lo cual hace también reducir la propensión marginal a consumir, o lo que es lo mismo, aumentar la propensión marginal a ahorrar, como dijimos, de gente que está preocupada por el futuro, de que tiene miedo de seguir consumiendo al mismo nivel que estaba antes, porque no sabe si mañana va a tener empleo, entonces empieza a ahorrar, hace caer el consumo, hace caer más aún la demanda agregada, y empieza a profundizar todos los problemas que ya venían por la caída de la eficiencia marginal de capital y por el aumento de la tasa. En consecuencia, estos tres factores se retroalimentan para hacer caer mucho al nivel de producción y empleo, y eso da fase a un proceso recesivo que se mantiene hasta que llega al valle. Ahí viene toda la discusión interesante en el capítulo 22, ¿cuándo se llega al valle? ¿Cuánto tiempo dura? Sí, acá hay perdón, que me preparé un rato, estoy leyendo el chat. Federico dice, en este punto donde Keynes dice que se debe mantener la tasa de interés baja para que no haya recesión, justamente en este punto donde dice Keynes que hay que hacer dos cosas. Antes de que todo este proceso comience, digamos, apenas empieza a haber un escenario pesimista respecto a la eficiencia marginal de capital, lo que dice que hay que hacer dos cosas. Uno, no subir la tasa de interés, o evitar que la preferencia por la liquidez suba la tasa de interés, pero además dice que hay una agresiva política redistributiva para mantener la propensión marginal a consumir elevada, porque si no la gente con miedo consume menos, pero sobre todo consume menos lo que tiene más capacidad de ahorro. Así que en ese punto lo que dice es que para evitar que la propensión marginal a consumir promedio de la economía caiga mucho, hay que hacer una política redistributiva fuerte para que los sectores populares tengan más ingresos, que son los que tienen una propensión marginal a consumir más alta, y que en general no la pueden bajar mucho, por más que quieran ahorrar, porque el ingreso que tienen apenas le alcanza para subsistir, así que en general gastan todo lo que ganan, ¿no? Así que tiene razón Federico en este punto, para evitar todo este proceso, Keynes recomienda ciertas medidas de política. Pero antes de intervenir con las medidas de política, vamos a ver cómo normalmente se desarrolla el ciclo sin intervención de la política pública. Entonces llegamos a un valle, con un proceso recesivo largo y con visión muy pesimista de la economía. ¿Cómo da vuelta? ¿Cómo se da vuelta la economía para volver a crecer? Bueno, básicamente tiene que volver a haber rendimientos más elevados para el capital. Pero para que haya rendimientos más elevados para el capital, tiene que básicamente destruirse capital, digamos, en este punto. Estamos hablando de cómo evolucionaría el ciclo económico sin intervención estatal. Después Keynes va a decir que todo este proceso es muy largo, muy erosivo, muy maligno para el bienestar de la población, pero explica cómo sería normalmente sin intervención del Estado el giro, el cambio en el ciclo económico. Entonces vos lo que tenés primero es, como ven acá, que por la caída de eficiencia marginal de capital, el aumento de la tasa de interés y la caída de la demanda agregada en general, la inversión en maquinaria de equipo es la primera que se ve afectada, es la primera que cae y que comienza ese ciclo recesivo. Cae, cae, cae. Hasta ahí no hay nada que diga cómo se da la vuelta. Luego empieza a caer el capital circulante, como realmente la demanda agregada no solamente no me genera ninguna necesidad de comprar más maquinaria de equipo, sino que además tampoco me da mucha necesidad de invertir en materia prima, porque la verdad es que el proceso productivo que tengo actualmente me da más bienes finales que los que me estoy vendiendo, estoy acumulando stocks. Entonces la verdad es que el segundo factor que es afectado por la caída en el ciclo económico es la inversión en capital circulante, es decir, materias primas. Las empresas dejan de comprar materia prima, dejan de comprar bienes intermedios. ¿Está bien? Pero en esta etapa, esa parte es una pregunta de examen, porque efectivamente puede pasar así, hay la inversión en capital circulante, pero aumenta la inversión en inventarios. No porque lo deseen, sino porque por un error en la producción están produciendo más que lo que venden, porque la demanda está cayendo. Entonces empieza a haber toda una etapa en la parte intermedia de la caída del ciclo económico, que aumenta la inversión no deseada
en inventarios. Aumenta la existencia de bienes finales porque no se venden. ¿Bien? Esto es lo último que empieza a caer cuando, y ahí sí, cuando termina el proceso de caída económica, caen los precios, se destruye capital, el capital existente empieza a deteriorarse por la depreciación normal de capital, entonces empieza a caer su capacidad productiva y hay que empezar a recuperarlo si se quiere producir, ya no tenés más materias primas acumuladas para producir, así que también empieza a haber cierta escasez de materia prima incluso para una demanda más baja, y te comiste todos los bienes terminados que tenías, porque como dejaste de producir, porque había muy mala expectativa respecto al futuro, ya no tenés bienes terminados. En ese momento, entonces, cuando te destruye bastante capital de maquinaria de equipo, te quedaste sin materias primas, y te consumiste los inventarios, aún con una demanda baja, ya empieza a haber una rentabilidad positiva del capital existente, porque lo que tenés en maquinaria de equipo, lo que tenés en materia prima y lo que tenés en inventario no te alcanzan para hacer frente a la demanda, que aunque más pequeña, ya es ya genera una necesidad mayor en maquinaria de equipo, en materias primas y en bienes terminados. Es decir, luego de cierto proceso de destrucción de estos tres tipos de capital, empieza a haber una rentabilidad esperada positiva para un nivel dado de demanda agregada. Y según Keynes, esto se generaliza en varios sectores, empieza a dar vuelta a la dinámica ciclo económico y dar lugar a una nueva fase expansiva de optimismo que genera mayor demanda agregada, mayor inversión, etc. ¿Cuál es el problema y la parte interesante del texto en este punto, en lo que dice Keynes? Es que todo este proceso de destrucción del capital en maquinaria de equipo, de eliminación completa de materias primas y de venta total de inventario que genere quizá luego que el capital destruido también por caída de precios termine dando una eficiencia marginal de capital ahora que sí es más interesante y por lo tanto vale la pena invertir, puede tardar años. Puede tardar muchos, muchos años. No, cuando acá me pregunta Santiago si la destrucción de capital es literal o se refiere, por ejemplo, a nuevos procesos productivos. No, no, no. Ni una ni otra. Destrucción de capital en el sentido que todo capital tiene una depreciación. Para cada uno de estos tres tipos de capital, la destrucción de capital se entiende de manera distinta. Para maquinaria de equipo, la destrucción es por la depreciación. A medida que pasa el tiempo, se deprecia el capital y vos no invertís en mantenimiento, no invertís en nueva máquina, vos tenés menos capacidad productiva. Y eso es destrucción de capital. En el caso de materias primas, te las consumiste. Vos no compraste más materias primas porque veías que la demanda era baja, entonces alimentaste toda tu producción con las pocas materias primas que tenías. Eso es destrucción de capital en el caso de materia prima o capital circulante. En el caso de bienes terminados, de vuelta, vos agarrás y bajaste la producción al mínimo, porque había mucha recesión, y entonces para las ventas las satisfaces con los inventarios que tenías, no producís más. Entonces, destruís capital en ese sentido. ¿Está bien? Entonces, para cada tipo de capital, el concepto de destrucción de capital es diferente. En el primero es depreciación, en el segundo es consumo, y en el tercero es venta sin producción. ¿Está bien? El problema es que todo eso lleva años. Años en los cuales hay recesión, desempleo, pobreza, y además no está claro que sea sencilla la salida, porque siempre puede haber una perspectiva de demanda más baja que haga que nada de esto, ninguna destrucción de capital sea suficiente durante muchos años para reconstituir la eficiencia marginal del capital. Ahí es donde entonces Keynes dice, no hay que llegar nunca a este punto. No tiene sentido llegar nuevamente a los valles, porque el gobierno tiene las herramientas en el medio de los procesos recesivos para cambiar las expectativas respecto a la demanda agregada. ¿Cuáles son las dos grandes herramientas que tienen? No subir la tasa de interés y no dejar que caiga mucho la propensión marginal a consumir. Porque si estas dos cosas suceden, porque aumenta la preferencia por la liquidez, porque aumenta la propensión a ahorrar por el miedo de la gente cuando comienzan los procesos recesivos, lo que tenemos son profecías autocumplidas, donde el pesimismo genera efectivamente muchas menores ventas por mucha menos demanda, lo cual genera mucha menos inversión, y todo lo pesimista que se planteaba se cumple en la realidad. Y para ello, entonces, el control de la tasa de interés y las políticas redistributivas son las políticas que Keynes menciona con mayor intensidad para mantener una menor volatilidad del ciclo, pero en torno a los picos y no a los valles. Bueno, básicamente estas son las cuestiones que vamos a preguntar en el examen. ¿Alguna pregunta tiene alguno más al respecto? ¿No? Bueno, entonces, consulta. ¿La pérdida de stock en existencia pasa siempre? Sí, la pérdida de stock en existencia pasa siempre, porque en algún momento en particular
vos tuviste un exceso de stock en inventario que no querías y te genera costos, costo de logística, costos financieros, etcétera. Entonces vos, como le pasa, no sé, a Iveco hoy en Argentina, hubo un montón de, bueno, hoy no, porque ahora vendió unos cuantos camiones para Vaca Muerta, pero antes de esa venta de Vaca Muerta, Iveco tenía un montón de camiones que se habían ido acumulando en su planta en Córdoba, porque, bueno, la idea era no, ante la caída de la demanda, la primera respuesta no es dejar de producir, porque tenés que despedir gente, es complicado, costos de despido, entonces seguís produciendo y acumulando stock, pero eso se genera un costo. Entonces cuando vos podés reducir la cantidad de empleo, reducir la cantidad de compra de materias primas, licenciar a algunos trabajadores, etcétera, en un proceso recesivo, empezás a comer el stock, porque vender podés seguir vendiendo, pero ya no producís tanto, porque vos lo que querés es no tener semejante stock, porque tenés un costo financiero enorme. Entonces, siempre la fase final de un proceso recesivo en un ciclo económico convive con una reducción del stock existente. ¿Alguna pregunta más? Bueno, si no es así, gracias a todas y a todos, y bueno, estudien para el examen, y en los próximos días, como les habíamos mencionado, le vamos a estar diciendo la fecha de entrega de los resultados de los exámenes corregidos por curva de la manera que les habíamos comentado. Muchísimas gracias a todos y a todas.